todos sabrán, el día 9 de septiembre se aprobó por el plenario de Naciones Unidas, por mayoría, una amplia mayoría, la resolución 68/304, que indica que Naciones Unidas toma la tarea de elaborar un marco legal multilateral para la reestructuración de las deudas soberanas. Ese objetivo se logra o se pretende lograr a través de la constitución de un comité ad hoc que ha planteado el trabajo en 3 sesiones. Esta es la segunda de esas sesiones, que a su vez tiene 3 días de trabajo y se inició ayer. Durante el día de hoy, a la mañana y a la tarde, hay reuniones y mañana se extenderá hasta mañana. Esta es la segunda de 3 sesiones. Me solicitaron que viniera de parte de Argentina a comentar un poco la experiencia argentina y algunas consideraciones generales, dado el enorme entrenamiento que hemos tenido este último tiempo en los ataques de los fondos buitres, que demos nuestro punto de vista acerca de elementos generales para la preparación de ese marco legal, y básicamente hice una exposición hoy con un punto de vista histórico y algunos elementos jurídicos y económicos que aportan a lo que nosotros entendemos que podría ser una solución desde Naciones Unidas a esta cuestión, que evidentemente no ha encontrado ningún tipo de salida en los tribunales, por lo menos de Nueva York, como es el caso de los fondos buitres operando en el juzgado del juez Griesa. La verdad es que la exposición se centró justamente, primero en que ha habido, y esto lo quiero plantear para que sea entendido qué es lo que está ocurriendo acá y en el marco, en qué contexto, a partir del caso de Argentina, la verdad que ha habido mucho movimiento y hay muchas modificaciones que por el caso argentino ya se llevaron a la práctica, para llamarlo en términos generales, medidas antibuitre. O sea, formas de que los países soberanos emitan deuda sin estar después sometidos a la extorsión o al ataque de los fondos buitres. Para eso ya ha habido algunas decisiones y algunas de ellas ya se han implementado, como es el caso de ICMA, que es una asociación privada que ha dado recomendaciones acerca de los contratos de deuda, elementos que tienen que ver con cláusulas de acción colectiva, es decir, diferentes elementos contractuales para impedir que después los buitres ataquen al país que los emite. De hecho, el propio Fondo Monetario Internacional elaboró documentos al respecto, tomando también referencia al caso argentino, porque el caso argentino ha mostrado la enorme sofisticación que han alcanzado las estrategias jurídicas de los fondos buitres, que para colmo de males han encontrado eco en el sistema judicial, por lo menos norteamericano, y entonces ante esa situación se han empezado a modificar los contratos. La verdad que si tenemos que hablar cuáles son las consecuencias de lo que ha denunciado la Argentina y de la posición de Argentina, no es esta la primera vez que los fondos buitres atacan un país. En otras oportunidades habían conseguido acuerdos con esos países. En este caso lo que están reclamando son cifras que pueden llegar a más de 15.000 millones de dólares, con lo cual los acuerdos en otros casos fueron 50 millones de dólares, 100 millones de dólares. Esto tiene una magnitud que realmente le da otra envergadura cualitativa, y Argentina ha reaccionado defendiendo su soberanía, la sostenibilidad de su deuda, reclamando condiciones de negociación equitativas, justas, y sobre todo sostenibles y legales, para que puedan cobrar el 100% de los bonistas, incluido, claro está, los propios fondos buitres, siempre y cuando respeten estas condiciones, que no son las que están reclamando y las que han sido apoyadas por el juez Griesa. Entonces, hay una solución privada que ya está en marcha, y al mismo tiempo, a instancias inicialmente el G77 más China, se planteó en Naciones Unidas que a esa solución privada hay que complementarla con algunos elementos que tienen que ver con el accionar de las propias Naciones Unidas para generar un marco regulatorio para las reestructuraciones de deuda. Eso es lo que se está discutiendo. La tarea de discusión, bueno, tiene las instancias que he marcado, por lo menos hasta ahora,
y probablemente, como es un tema que, como mencionábamos después en un almuerzo que hemos tenido con aproximadamente 30 países también para discutir algunas cuestiones vinculadas a lo que ocurre acá en Naciones Unidas, esto es un tema central porque hace el ordenamiento financiero internacional. Muchas veces se habló en foros internacionales de la necesidad de construir una nueva arquitectura financiera internacional, y la cuestión de los buitres, desde nuestro punto de vista y de muchos que acompañan la posición argentina, exhibe la fragilidad del sistema financiero internacional. En un caso como el argentino, de un default muy grande, que fue el que ocurrió en 2001, aplicando justamente las recetas de los organismos de crédito, se llegó a ese default, y después una reestructuración que alcanzó al 93% de los acreedores, pero que aún así una minúscula porción de acreedores, los más especulativos, los especializados en litigios judiciales, compraron deuda en default, y con esa deuda en default, que compraron por precio vil, pretenden obtener ganancias absolutamente inconmensurables. De manera tal que esta cuestión lo que exhibe es que la forma en la que hoy se endeudan los países soberanos a través de la emisión de títulos significa un acceso al financiamiento, pero que tiene un riesgo enorme debido a estas fallas del sistema. La arquitectura financiera internacional tiene esta cuestión como uno de los elementos, por eso se ha discutido en el G20, en el Fondo Monetario Internacional y en todos los foros internacionales, y las propias Naciones Unidas ha tomado el tema conociendo su complejidad, porque otro de los puntos centrales es que en los propios debates, hoy hemos tenido un debate donde participaron algunos de los países que forman parte del comité, y vemos que tiene muchísimas aristas. Por ejemplo, la cuestión del financiamiento del desarrollo y de la infraestructura, es decir, el acceso al crédito, pero las condiciones en las que se obtiene ese crédito, y después la ausencia de un marco jurídico global que dé lugar a reestructuraciones en caso de que las cosas salgan mal, porque los países se endeudan con el objetivo de desarrollarse, pero muchas veces hemos visto por la experiencia histórica que no se desarrollan y, para colmo, tienen situaciones de default que los ponen todavía más lejos de los objetivos que presuntamente los llevaron a tomar deuda. Es por eso que en este entendimiento que las Naciones Unidas, y eso es lo que venimos a aportar a ese proceso, que las Naciones Unidas empiece a entender en estas cuestiones vinculadas a la arquitectura financiera internacional, por tanto, y vinculado con lo mismo, a los propósitos que tiene Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo para todos los países, es una excelente noticia. Nosotros lo que hemos venido acá simplemente es a dar nuestro apoyo al comité y nuestro aporte desde la experiencia argentina, y con algunos elementos generales que consideramos que deben ser tomados en cuenta, dada la experiencia intensa que estamos teniendo de estar enfrentando a este verdadero despropósito que significan los fondos buitres dentro del accionar financiero internacional. Muy bien, vamos a comenzar con las ruedas de preguntas. Señor, usted. Muchas gracias, ministro. Waldo, de Prensa Latina. Dos preguntas cortas. Bien. La primera, ¿bajo qué principios cree Argentina que debe funcionar este marco regulador que prepara el comité? Y en segundo, ¿hasta qué punto usted cree que pudiera ser un obstáculo en el futuro cualquier cuestión que se apruebe, el propio marco en este comité, teniendo en cuenta que muchos de los países, digamos, más poderosos económicamente no aprobaron o no apoyaron en la Asamblea esa resolución? Muchas gracias. Sí. Bueno, la cuestión de los principios es algo que es un primer paso, yo creo que un primer paso importantísimo. Nosotros apuntamos en que al menos la cuestión de los principios sea aprobada prontamente, que es como dar una especie de marco general a la forma en la que se realizan los procesos de endeudamiento, pero sobre todo de reestructuración. Dentro de esos principios, nosotros entendemos que es importante el principio de soberanía, entendemos también que es importante el principio de transparencia, es decir, hay una serie de discusiones que no sé si conviene que yo las adelante porque es el propio trabajo que está llevando adelante el comité. Simplemente nosotros, me parece que prontamente después de la tercera sesión se van a dar a conocer algunos elementos. También quiero decir y expresar nuestra gratitud y el apoyo que hemos recibido de UNCTAD, el órgano de Estados Unidos que está llevando adelante la discusión y que ha reunido muchas propuestas de los países miembros del comité. Es
el principio de soberanía, lo repito porque es central, nosotros creemos que una cuestión que ha aflorado con el litigio en Nueva York es que está justamente en entredicho la soberanía de los países que están reestructurando, que han reestructurado su deuda, porque si un juez de un país puede dar órdenes a instituciones que operan en el otro país, entonces evidentemente hay cuestiones serias de soberanía. Eso es lo que estamos protestando en los tribunales, pero necesitamos que sea un principio general. Por supuesto que un préstamo tiene dos partes, por un lado el que lo recibe y por otro lado el que lo da, de manera que siempre va a ser una relación entre acreedores y deudores, pero esto tiene que respetar determinados principios por un lado y someterse a determinado marco jurídico para que termine bien, porque si no termina mal. Y con respecto... No, sí, pero prefiero no adelantar nuestras propuestas. Hay principios, pero no sé si se dieron a conocer en general y no quisiera condicionar la cuestión. Perdón, ¿y la segunda pregunta? Sí, efectivamente en Naciones Unidas fueron 124 países, o sea, una muy significativa mayoría la que aprobó la necesidad de que Naciones Unidas se expida. Por eso, como este es un órgano donde no hay poder de veto, por más poder económico o significación financiera que tenga una plaza o un país, no hay veto. Entonces las resoluciones se intentan lograr por consenso, pero si no se obtiene el consenso, se pasa a votación. Y en este caso fue una abrumadora mayoría la que apoyó esta propuesta, lo cual muestra básicamente que no es un problema de Argentina, es otro de los puntos que yo traía acá. No es un problema de Argentina, por eso también tenido tanto eco. Es un problema que hace al funcionamiento del sistema financiero internacional, particularmente a las condiciones de endeudamiento de los países más vulnerables, los países emergentes, los países en vías de desarrollo. Hay algunos países que probablemente, o que es muy difícil, no quiero aventurar nada, que tengan por delante una reestructuración de deuda. Entonces esto lo ven con menor urgencia. Hay otros países que tal vez, viendo que es una de las posibilidades para su futuro, o que conozcan su propia historia y lo hayan observado, tienen más interés, más necesidad y más velocidad. Nosotros confiamos en que sepan entender, más allá de la posición relativa que ocupa cada uno de los países, ya sea más desarrollados o menos desarrollados, más endeudados o menos endeudados, los que pueden imprimir moneda internacional y los que no pueden hacerlo, que todos entiendan la cuestión sistémica, global que está en juego. Por supuesto que igual las reglas aquí en las Naciones Unidas hace que si votan 124 a favor y 11 en contra, sea aprobado y esté en marcha. Eso es lo que efectivamente ha pasado. Por supuesto que nosotros apuntamos a explicar, a esclarecer, a compartir nuestra experiencia y a persuadir incluso a los países centrales de la necesidad para los países desarrollados también estratégica de tener esto relativamente encauzado, encarrilado. No puede ser que un grupo minúsculo de un 1% de los acreedores de un país que además aplicó todas las recetas que le pasaban los organismos multilaterales de crédito, pero llegó un default, no puede ser que ahora con un 1% estén tratando de atentar contra la reestructuración de deuda que aceptó un 93%. Esto no es, por eso, algo que creemos que atañe únicamente a Argentina, tampoco únicamente a Latinoamérica, que nos ha apoyado en bloque, tampoco únicamente a los países menos desarrollados, sino que es un problema global, por eso las Naciones Unidas es un escenario adecuado para discutirlo. Siguiente pregunta, Rafael. Sí. Rafael Maturruiz, del diario La Nación. Dos preguntas. Total. La primera, dado como usted ya explicó que hay una solución privada en la cual los nuevos contratos de deuda están incluyendo medidas anti-buitre, como Sí. usted dijo, y teniendo en cuenta que, asumiendo que va a haber un acuerdo y que se va a llegar a la creación del marco legal, y ese marco legal no va a ser vinculante, sino que un poco va a quedar en manos de los países integrantes de la ONU,
¿cuál es la utilidad real o final que va a tener ese marco legal contractual? Y la segunda pregunta es, ¿qué lectura hace Perdón, el contractual. el marco legal de la ONU? ¿Cuál va a ser No la es el utilidad contractual, real? el contractual Digamos, es el otro. Por eso, exacto, sí. ¿cuál va a ser la utilidad Sí, real que va a perfecto. tener ese marco? Y segundo, ¿qué lectura hizo de la escasa convocatoria que hubo hoy de países en el debate general? Digo, no todos los 124 países que votaron a favor de la resolución estuvieron hoy en el debate que hubo en la sala. Ajá. Bueno, contesto la primera y después hago una pequeña apreciación sobre adjetivos que te corresponden a vos y no es lo que ocurrió, por eso hago una apreciación. Sobre la importancia real. Bueno, si uno entiende, como entiendo yo, que las Naciones Unidas tienen, además de la cuestión inmediata de quién adhiere y quién no, porque hay tratados de no proliferación de armas, tratados vinculados con el ambiente, hay muchísimos tratados internacionales, convenciones internacionales a las que algunos países adhieren y otras no. Por recordar alguna, el protocolo de Kioto. Bueno, hay muchísimas. Yo no soy experto en el tema. La verdad es que hay países que adhieren y países que no adhieren. Me parece que eso no le resta importancia al sistema que básicamente de forma más representativa, estable y me animo a decir relevante, representa a las naciones del mundo en su conjunto de una manera más o menos democrática en su representación. Digo, democrática en su representación. Obviamente los organismos multilaterales como la ONU, estas instancias supranacionales, muchas veces no tienen poder de imponerle a los países por la fuerza la aplicación de sus resoluciones. Entonces hay un sistema voluntario, pero ese sistema voluntario también obviamente cuenta con el armado que representan las propias Naciones Unidas, que el que no acepta, por decirlo así, no, me parece que está exhibiendo más bien una intencionalidad o un posicionamiento con respecto a determinados intereses. Entonces, la verdad es que habría que ver cómo sigue esto. Si la mayoría, 124 países, votan la necesidad y 11 no, uno puede decir, ¿y qué? Pero no lo votó tal país, entonces, ¿qué importa? Bueno, yo no soy de los que cree que los sistemas tienen que, la única forma que actúen es compulsivamente o por unanimidad. Así que el poder que tienen las Naciones Unidas es lo que se transmite también al poder de sus resoluciones. Si por mayoría las Naciones Unidas adopta una resolución, tiene esa virtud, que es muy alta, y también tiene esas limitaciones. No se le va a poder imponer a algún país por la fuerza. Pero veremos, la verdad que nosotros somos optimistas porque obtuvimos una mayoría realmente espectacular en tratar este tema y la verdad que las sesiones del comité, y ahora me refiero a la segunda pregunta, las sesiones, porque digo, en el fondo que si sirve para algo, no sirve para nada las Naciones Unidas y tendrá tu apreciación. Yo la verdad es que todo funciona así en Naciones Unidas, yo soy de los que creo que sirve. Entonces funciona como funciona Naciones Unidas, no es un problema de esta cuestión, no sé si me explico. Si tu posición es que no sirve para nada Naciones Unidas, allá quienes opinen eso. Nosotros estamos trabajando muy fuerte para que sea entendido por todos y además compartido por todos. Pero como todavía no ha terminado, la verdad es que es prematuro decir cuál va a ser la utilidad de algo que todavía no se terminó de resolver. Y en segundo lugar, decía recién, se trata de 3 días de sesión. Yo comento que no vine a dar un recital. Vine a hacer un aporte a una comisión que viene a discutir técnicamente cómo hacer algo muy difícil, que es un sistema marco legal para la reestructuración de deudas soberanas. Y tampoco vendimos boletos en la puerta. Así que yo lo que vine a hacer, ante el llamado, vine a dar mi opinión. Que aquel que no haya podido concurrir, supongo, como se trata de un organismo internacional que dispone de delegaciones permanentes de los países, va a tener una forma de acceder a esto, que es leerla, porque se va a desgrabar y está la grabación. Yo, la verdad que fui convocado por el presidente del comité y entiendo que porque me sospecho que la intención de la pregunta es decir, no fue nadie a verlo al ministro. Bueno, pero eso es tan chato y tan poco importante, porque la verdad es que no era una cuestión que se mide por la concurrencia, es un trabajo técnico. De acá va a salir una resolución. La verdad que era un factor en el que ni había pensado. Me sorprende, yo la verdad que
si hablábamos con el presidente para un micrófono y lo desgrababan, alcanzaba, porque el punto es el contenido, no quién está mirando y quién aplaude o no aplaude. Por eso, la verdad es que no, lo de escasa concurrencia, no sé si vos viniste a otra sesión, en la anterior no sé si vinieron más o menos, pero la verdad que esto, créeme que no se mide por la concurrencia. Digo, porque adivino ese titular, con escasa concurrencia, pero está tan bobo eso, perdón, pero sí, no sé. Está bien, sí, por eso. Siguiente pregunta. Sí, por eso, terrible, no fue nada. Joseph Klein of Canada Free Press. My question actually is two related questions. First of all, is there any discussion of taking, to the extent there's any consensus around a particular approach or options, to the G20 or the G8 to get buy-in at that level? And secondly, in discussing these principles, has there been discussion in terms of the debtor countries undertaking voluntarily certain austerity measures? For example, if Argentina is an example, my understanding is the deficit in Argentina has doubled over the last year. There are still many state subsidies, including energy subsidies, even though oil prices have come down quite a bit. So, you know, we see what's happening with Greece, you know, in that situation in terms of return for restructuring of debt. So is that being built into these principles? Could you comment on that? Thank you. Me olvidé la primera pregunta. ¿Qué? Ah, yes. Bueno, contesto en español. Tiene traducción el señor, ¿no? Sí. You have translation, don't you? Yeah, okay. Bueno, sobre la primera pregunta, que era acerca de si se está trabajando en algo concreto en el G8 o en el G20. Nosotros, en el último G20 en Brisbane, la declaración que sacaron los presidentes del G20 toma la cuestión de las reestructuraciones de deuda soberana y los ataques especulativos como una preocupación, de forma tal que nosotros entendemos que está en el centro de la agenda del desarrollo actual y de la coyuntura internacional actual la cuestión de las deudas soberanas. Así que paso a la segunda pregunta. Concretamente, en este momento hay algunos países que tienen un nivel entre la deuda y el Producto Bruto que está alrededor del 100%, lo supera. Yo diría, para hablar de márgenes de riesgo mencionados por algunos especialistas, arriba del 80% en la relación entre la deuda y el producto, son deudas que empiezan a generar mucha carga de servicios y entonces ponen dificultades a los países y en peligro de insolvencia. Ante esa situación, algunos países reciben asistencia, pero esa asistencia viene acompañada de determinadas recomendaciones parecidas a sus preocupaciones con respecto a la política monetaria, fiscal, social, de precios internos. Y bueno, lo que hemos visto es que esos países que recibieron rescates y recomendaciones están peor ahora. Se han deteriorado en su situación, sobre todo en la relación deuda-producto. Afortunadamente, Argentina tiene una relación entre su deuda y su Producto Bruto que no supera el 40%. Argentina se desendeudó. Es decir, que si Argentina tiene temas de política económica, son temas internos de política económica, que no debe discutir con los acreedores porque los vencimientos y los servicios estaban completamente cubiertos. Pero Argentina en otra etapa no tenía otra que discutir su política económica interna con los acreedores. Y eso lamentablemente también salió mal, porque Argentina, después de aplicar todos los planes que le recomendó el Fondo Monetario Internacional, terminó en el default más grande de la historia de la humanidad, que era justamente esas preocupaciones sobre el déficit, sobre los programas sociales. Pero la verdad es que Argentina, por ejemplo, yo miraba el otro día números mundiales del déficit, si lo compara con el déficit de Estados Unidos, de los países de la región, el déficit fiscal está muy bien también. Entonces no veo conexión. Pero afortunadamente hoy, entre la deuda y el producto, tenemos una relación muy baja, lo que nos permite tomar nuestras decisiones con respecto a la política económica. Siguiente pregunta, Silvina.
¿Qué tal, Silvina? Buenas tardes. Corran. Pero ¿cuál va a ser el próximo gobierno? ¿Qué próximo gobierno? Pero mirá si somos nosotros el próximo gobierno. ¿Qué sentido tendría esa estrategia? Me parece mal planteado porque no se sabe quién va a ganar la elección. No sé, la pregunta es, me parece... Pero no entiendo la pregunta. Pero bueno, está bien. Lo he escuchado mucho, creo que es una posición general, no con esto, sino con muchas cosas, pero la verdad que me deja sin respuesta, porque la verdad que si algo ha mostrado el gobierno es vocación de resolver los problemas. No hay problema que le hemos pateado a nadie. Es más, este gobierno se ha dedicado a resolver los problemas que le tiraron en la cabeza, no a este gobierno, a los argentinos. Nos dejaron un default, 25% de desempleo, mitad de la población bajo la línea de pobreza. ¿Para qué nosotros? Me parece que hubo muchos gobiernos que han tomado deuda irresponsablemente. Nosotros desendeudamos a la Argentina. Entonces me parece que no es la vocación. Ahora, sobre... No, pero decime vos, ¿no? Decime vos lo que me preguntás, por favor. La estrategia es como ir piloteándolo todo hasta el 1 de octubre para que no se resuelva. Bien, te contesto esta y después la otra. Si vos me preguntás de cuál es la estrategia judicial de la República Argentina y financiera, yo te digo, han pasado montones de cosas. Si algo para mí no está confirmado, es que esté estancado el conflicto. Lo que sí vemos es que hay unos señores que son Paul Singer y compañía, y un juez que trabaja bastante en la misma sintonía que ellos, que ve que la única solución a este conflicto es que le paguemos 1.600 millones de dólares a los fondos buitres. Cuando yo fui me senté en la oficina del señor Pollack y le dije, bueno, ¿qué propuesta tienen? Me dijeron, un 15% de descuento. O sea, en vez de 1.600, hago la cuenta rápida, digamos, más o menos 240 menos, será 1.450. Así que yo le dije, muchas gracias, porque Argentina tiene leyes, tiene principios y no puede pagar eso. Mientras esa sea la posición de los fondos buitres, que es no negociar, y que es claramente no negociar, porque si no lo llamaríamos fondos de pensión, fondos financieros, pero no, son fondos buitres. Lo que hacen es, compran los bonos a 50 millones de dólares y consiguen un juez que les dice hay que pagarle 800 millones de dólares. No negocian. Si negociaran, hubieran entrado a la primera reestructuración o a la segunda. Pero no, compraron los bonos después de la reestructuración para ir a un juez que le diga que tienen que cobrar el 100%. Entonces me parece que la posición de negocien con los buitres es contradictoria en sus propios términos. Porque además lo hice ante esta cosa, ante esta opinión, fui, me senté y obtuve la respuesta que de algún modo esperaba, pero como lo hice de buena fe, fui, me senté y lo escuché personalmente, por instrucciones de la presidenta, lo escuché, me llevé el papelito, le dije cuál era nuestra propuesta. Nosotros habíamos hecho un canje, le dije cómo sería ese canje en las situaciones actuales, que íbamos a pasar una ley, y la verdad que era una ganancia del 300% para ellos, pero no, querían 1.600% de ganancia. Eso era una discusión muy difícil de dar. Entonces lo que está estancado no es el conflicto, lo que está estancado es que los buitres son buitres. Y la verdad que lo que hemos pedido nosotros, como es el 1% de nuestros acreedores, me parece que todos lo entendieron ya, que no es un problema de, ni de ganas de pasárselo al que viene, ni al anterior, ni al del costado. Creo que hemos enfrentado, pero con total frontalidad y con total esmero esta cuestión y le hemos propuesto soluciones, pasado leyes, discutido hondamente. Por eso no entiendo. Me parece que lo que está estancado es que los buitres siguen siendo buitres. Yo ante eso lo que espero, y realmente me parece que Naciones Unidas es un ambiente interesante, porque si los fondos buitres sacan sus comunicados y dicen barbaridades de los argentinos, además de los funcionarios de los argentinos, dicen Argentina es un deudor recalcitrante, es un insulto para los argentinos. Pero de todas maneras esa es la postura de los buitres, pagan propaganda, pagan lobby, están todo el tiempo operando contra la Argentina y contra sus autoridades, circunstanciales. Lo harían contra los próximos si no consiguen el 1.600% o algo parecido.
Entonces, eso sí yo lo veo estancado. Nosotros creo que somos la antítesis del estancamiento con esto. Hace poco hemos emitido deuda, a pesar de las amenazas de que no se podía emitir deuda para infraestructura, a pesar de la idea de que la única deuda que se puede emitir según los 90 es financiera y parte de la bicicleta. Lo hemos hecho en condiciones favorables para la Argentina. O sea que la verdad que estancados no estamos. Yo no sé, tal vez un día los fondos buitres se dan cuenta que como todas Naciones Unidas opina otra cosa, porque que podamos discutir con algunos países si es conveniente o no hacer un marco regulatorio en Naciones Unidas, lo podemos discutir. Pero nadie en este mundo defiende a los fondos buitres. Nadie. Algunas de las preguntas a veces con la prensa argentina me llevan a pensar si toda la posición, todas las ideas van a que los que estamos equivocados somos los que defendemos la causa de los argentinos. Porque parece que hace el gobierno porque está estancado y se lo va a tirar al próximo, como si esta discusión que se está teniendo tuviera una solución simple, sencilla y en acuerdo con los que no quieren acordar. Entonces yo creo que se ha hecho todo, incluso sentarse en la mesa de los fondos buitres a discutir. Y vamos a seguir trabajando para resolver este asunto. No se lo queremos patear a nadie, no se lo queremos tirar a nadie, todo lo contrario. Es más, los que decían que les queríamos patear el problema, decían también que gracias a esto y a lo mal que se había llevado adelante, Argentina no tenía acceso a los mercados financieros internacionales. Yo dije, me parece que están diciendo eso para después ir y pagarle a los buitres cualquier cosa, como para comprarle la llave a los mercados. Pero como acabamos de hacer una oferta para colocar 500 millones y vinieron 2.000 millones de dólares de oferta, yo creo que eso también se ha caído. Que es toda una construcción. Por eso, discúlpame que trato de reformular la pregunta. ¿Qué van a hacer los buitres? No lo sé. Me parece que sí, que quieren, acompañados por el juez Griesa, obtener el 1.600. Y no sé si se van a mover, lo dudo, porque son buitres y siguen siendo buitres. Ahora, que han perdido apoyo en la comunidad financiera internacional, porque han logrado enfrentarse con todo el mundo, no con Argentina, con otros acreedores, con los bancos, que todos en causa contra el juzgado del juez Griesa, ya tiene pero un cartómetro lleno de cartas de todos los que se están quejando de lo que ha armado. Entonces me parece que no está estancado, todo lo contrario, está evolucionando. Ahora, nosotros preferiríamos que rápidamente depongan esta actitud, pero no sé si va a ocurrir, no puedo anticipar. También se dijo que por una cuestión de mala performance del estudio Cleary, el gobierno estaba en tratativas por un nuevo estudio, el Tannenbaum-Halpern. Quería tener su confirmación de que esto fuera así. El gobierno no hemos hecho contratos permanentes ni pensamos tener 2 estudios permanentes para tratar ninguna cuestión, pero fíjate, nosotros estamos en consulta con los abogados del Estado, con abogados de diferentes jurisdicciones donde hay litigio, Nueva York y otras jurisdicciones donde se hacen contratos transitorios para hacer consultas, para tener a veces una segunda opinión. No quiero abundar en cuál es la materia que se ha consultado, pero consideramos una política razonable tener más de una opinión, a veces jurídica, sobre algún tema. En este caso, hay muchos temas en jurisdicción Nueva York, no solo el litigio contra los fondos buitres en el juzgado de Griesa. Doy, por ejemplo, otro aspecto del asunto. El estudio Cleary está contratado, si no me equivoco, desde el año 87. Y es un especialista mundial en la cuestión de deuda que tiene además otra capacidad que nosotros hemos apreciado mucho, que es que tiene oficinas en muchos países del mundo. Y hay litigios vinculados no a nuestro accionar, a 2001, 300 juicios o más tuvo Argentina por el default de 2001, no por lo que hicimos nosotros. El default generó juicios y todavía estamos con esos juicios, muchos de ellos. En Alemania, hemos tenido en Italia, y bueno, es muy bueno que haya un estudio muy renombrado y con mucha capacidad geográfica de actuar, porque para litigar en tribunales norteamericanos, por ejemplo, yo no puedo mandar a un abogado del ministerio, tiene que estar inscripto. Entonces hacen falta abogados locales. Eso es una necesidad. Entonces, la respuesta quizás menos políticamente correcta. No, pero ¿Están disconformes con Cleary?
Cleary es nuestro estudio, sigue siéndolo y estamos trabajando con ellos las cuestiones de este litigio. Lo que pasa, decía, y quiero aclarar porque no era para ser políticamente correcto o incorrecto, es simplemente la situación. Que, por ejemplo, nosotros hicimos una emisión de deuda y algunos diarios incluso allá reflejaban desproporcionadamente, pero algo que fue verdad, que es que cuando yo anuncié que íbamos a hacer una colocación de deuda, los fondos buitres anunciaron que la iban a bloquear. Esto no es estrictamente una cuestión del litigio con Griesa. Esto es una cuestión de cláusulas legales que les pueden dar espacio o mecanismos de emisión de deuda o de cadenas de pago que requieren consultas especialistas. Es decir, que todas estas operaciones en general involucran especialistas legales. Nosotros no solo podemos contratar ese estudio, sino si hace falta otros más para tener opiniones en el mismo tema si fuera necesario, pero con Cleary estamos trabajando muy bien, en otros temas en caso de que surjan. Entonces la verdad es que entiendo que voy a la intención, es decir, no les gusta Cleary y entonces se fueron a otro. No, mentira, lo desmiento. No es así, para decirlo. Pero después la explicación de por qué se pueden necesitar diferentes consultas es más larga y hay cosas que tienen que ver con emisiones nuevas, con diferentes causas, y no todas son las que estamos litigando en Griesa. Última pregunta por una cuestión de tiempo. Sí, gracias, señor ministro. Agustín de Gracia, de la agencia EFE. Permítame cambiar de continente. Supongo que que habrá seguido el caso. Grecia está a puertas de tener un desembolso fuerte. ¿Recomendaría usted a Grecia, teniendo en cuenta la experiencia que ha tenido Argentina, recomendaría a Grecia pagar, no pagar, reestructurar y en caso de reestructurar o de pagar, ¿en qué condiciones? Suficiente tenemos con Argentina. No, la verdad que no aventuraría una respuesta al respecto. Sí, he tenido algunos intercambios y por supuesto que es tema permanente de discusión en los organismos financieros internacionales, allí en Washington, tanto en el Fondo Monetario como en el G20 de ministros, surgió los dilemas que presenta la situación griega, creo que como un exponente de la situación que están experimentando los países, digamos, financieramente más débiles o más expuestos de Europa a colación de la crisis internacional que sigue su curso. O sea, lo de Grecia es una expresión más de una crisis internacional que tiene muchas, porque a mí me preocupa esa cuestión, como le ha preocupado o nos ha preocupado a todos los que participamos de esos foros, pero me preocupa también los altos niveles de desempleo que tienen muchos países europeos que hasta hace poco eran ejemplo de bienestar para por lo menos los países latinoamericanos, ¿no? Hoy tenemos 4 países o 5 países que tienen tasas de desempleo arriba del 18% y algunos más cerca del 30%. Es un drama social que yo creo que a veces preocupa menos que el próximo vencimiento, ¿no? Yo creo que lo que es muy preocupante es que la crisis internacional empezó en 2008, estamos en 2015 y estamos discutiendo todavía epifenómenos y manifestaciones de esa misma crisis. Y peor todavía, por una pregunta que hacía el señor de Prensa Latina, no sé qué era. No, ¿cómo se llamaba? ¿De qué medio era? Ok. Perfecto. No, simplemente hablaba del precio de las commodities y cómo va a afectar el precio de las commodities, en particular, por tomar el petróleo, a diferentes países, ¿no? Una caída que ahora está recuperando un poco, pero que fue de $95 a $43, ¿no? Prácticamente más que un 50%. Entonces, la verdad es que es preocupante, la situación internacional es preocupante y de nuevo, mi impresión es que es una situación sistémica, que hay países que la sufren más o menos dependiendo cómo están ubicados y en qué situación los encuentra esa crisis, pero todos los países del mundo, el mundo entero está sufriendo la crisis internacional y mi preocupación es que todo remite a la cuestión bancaria y me parece que el drama social es mucho peor. Yo no me animaría a decir, para ir directo
a la pregunta cómo salir de un dilema de esa envergadura. No me animaría a decir, porque me parece que en situaciones, volviendo a la experiencia argentina, como la que estuvo Argentina en 2001, donde veníamos de años y años de tomar financiamiento muy caro para tapar el agujero de los vencimientos que no se podían cubrir, y que para recibir ese financiamiento venían diferentes representantes de los acreedores a imponer determinadas políticas, pero que con esa dinámica, en lugar de solucionarse, terminó en el estallido más grande de la historia. Entonces, la verdad que a mí me preocupa que las historias se repitan, o sea, que me puedas hacer la pregunta a mí y que el mundo esté viendo una similitud entre Grecia hoy y el 2001, es realmente algo preocupante porque no hemos avanzado nada. Y esto me lleva al tema central de esta exposición, que es que la arquitectura financiera internacional es deficiente, porque termina pidiéndole más a los que más necesitan y a los que debería prestarles. Entonces, me da la impresión de que la enseñanza por el momento es que no se ha avanzado nada y que el mundo sigue con los mismos problemas financieros que desencadenaron la crisis actual. Porque la crisis actual empezó por un descontrol del sistema financiero, que no hubo regulación que pudiera ponerle límites a la proliferación de instrumentos especulativos. Y hoy tenemos situaciones similares que se viven a lo largo y ancho del planeta, y vuelvo a llamar la atención sobre esto, porque Naciones Unidas se ha puesto como objetivo erradicar la pobreza, generar el desarrollo, y vemos que por el contrario, los países vuelven a caer en la trampa de la deuda externa impagable y las imposiciones que se suceden a esta situación. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias.